Esto puede tener, por supuesto, una desviación política, como la tiene Venezuela, y el día de mañana utilizarse contra la disidencia. Ese es uno de los peligros. Cree que Sí, de esta manera, haciendo que pues el Poder Judicial prácticamente tenga que responder a intereses políticos, se está acabando con los contrapesos propios de un sistema democrático en México, se está acabando con la independencia de poderes. sin duda alguna es un enorme riesgo para la independencia de poderes, porque ya no hay una estructura que garantice esa autonomía o independencia a partir de su propia elección. Es decir, los jueces, magistrados o ministros atenderían a quien los eligió, no a un proceso como hoy existe, pues de Claro. alguna manera objetivo, claro, transparente para ser electos. Inclusive, se presume que hasta la delincuencia organizada, por supuesto, meta la mano en la elección de los jueces. Sí, Pero es uno de los temores. hay otra reforma al lado de esta, que es una contraria a la Corte Interamericana y a la Declaración de Derechos Humanos, concretamente en la presunción de inocencia. Esta otra reforma consiste en establecer prisión preventiva forzosa en contra de cualquier persona acusada de una gama de delitos que cada día amplía el gobierno y que le permite, obviamente, llenar las cárceles de probables responsables que no han sido declarados judicialmente como tales y en consecuencia la cárcel está llena de inocentes. Ese es el tema. Esto puede tener, por supuesto, una desviación política como la tiene Venezuela y el día de mañana utilizarse contra la disidencia. Ese es uno de los peligros. Pero además de la violación contumaz de los derechos humanos, de la Declaración de Derechos Humanos y de algo que ya México había avanzado, como era respetar la presunción de inocencia, ahora sufre también otro retroceso. Y eso que usted acaba de mencionar es muy importante porque, pues haciendo la comparación con el caso de Venezuela, se utilizan presuntos delitos como conspiración, traición a la patria, instigación a delinquir para criminalizar a la oposición. Bueno, ya vemos la larga lista de delitos que se le están imputando a Edmundo González, que fue el ganador de la elección según las únicas actas que se conocen, ¿no? Entonces, ¿usted Sí, cree que esto puede llevar a que en corto tiempo en México comience a haber también presos políticos? pues es otro de los riesgos que tenemos como consecuencia de esto que conocemos como reforma judicial, porque van, entre otras, una iniciativa de ley dentro del paquete legislativo que el presidente presentó, que consiste en la ampliación precisamente de la prisión preventiva forzosa. Ahora, tomando en cuenta lo que usted mencionó, todas estas legislaciones estadales donde ya se estaría aprobando la reforma judicial, también tomando en cuenta la votación que consiguió Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales, la cantidad de gobernaciones que tiene el oficialismo en su poder, pues la supermayoría que tienen también ahora en el Congreso, ¿cree que llevar esta elección del Poder Judicial a una elección popular, lo hacen porque saben que pueden tener el control, saben porque que pueden a través del voto popular, pues poner a todos los jueces y tener el control del Poder Judicial y de esta manera ya no sería solamente el control del Ejecutivo que lo tienen y lo tendrán por 6 años más con Claudia Sheinbaum, sino también la supermayoría en el Congreso y además el Poder Judicial. Esto sería un control absoluto. ¿Cree que hablar de control absoluto avanza hacia un absolutismo y un sistema no democrático? Yo creo que ese es el camino, sin duda alguna, que además les va a repercutir de manera negativa como ha repercutido en Venezuela o en Argentina. Este país era un país, cuando menos, de dos poderes. El poder ejecutivo con el control del legislativo y el poder judicial como un contrapeso natural del poder ejecutivo. En el momento que el, los inversionistas, internos o externos, tengan conciencia de que su inversión va a depender de la voluntad de un solo hombre o de una sola persona, en ese momento la credibilidad, la certeza, la seguridad jurídica de las inversiones no va a estar presente y en consecuencia va a provocar que no sigan invirtiendo en México. Creo que México será, si las cosas así se mantienen,
uno de los mejores promotores de inversiones para Texas y la frontera sur de Estados Unidos. No podemos dejar pasar por alto cómo el silencio cómplice de López Obrador en cuanto al tema de Venezuela, pues hace bastante ruido por el hecho de que si bien él inicialmente estuvo con los presidentes de Colombia y Brasil tratando de mediar, posteriormente se salió de esa mediación e invocando la doctrina Estrada, simplemente habla de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y prácticamente dice, pues yo dejo solo a Venezuela y que los venezolanos resuelvan, ¿no? ¿No cree que por un lado la comunidad internacional no ha hecho suficiente en Venezuela ante un fraude que ha sido evidente y que por otro lado el hecho de López Obrador dejar sola a Venezuela no repercuta esto en que la comunidad internacional pueda dejar sola a México también en esta situación? Pudiera ser, sin embargo, Venezuela no tiene ni el tamaño ni la cantidad de inversiones que México tiene. O sea, los intereses de Estados Unidos, de Canadá y de Europa en México son muy altos. En Venezuela no. Así que tampoco tiene un interés económico superlativo Venezuela. Por otra parte, lo que sí es importante, creo yo, es que los vecinos de Latinoamérica de Venezuela están recibiendo un impacto migratorio que les da interés, derecho y legitimidad para intervenir en el conflicto de Venezuela. O Sí, en sea, el caso yo de Brasil y Colombia, ¿no? respeto tu autonomía para que lo resuelvas, pero ya a mí me estás dañando, porque es como cuando un vecino entra en pleito con la esposa y la esposa o el vecino se vienen a refugiar a la casa de uno, pues quiera uno o Claro. no, ya es parte del conflicto. Exacto. Igual en una nación. O sea, Venezuela puede resolver sus cosas, pero entonces que no nos eche a nosotros esas oleadas migratorias, porque unos vienen a México y otros se van a Estados Unidos. Así que lo mismo le pasa a Perú. Perú debe tener más de 1 millón o 2 millones de venezolanos. Colombia también. O sea, todos estamos llenos de venezolanos, cubanos, nicaragüenses, uno que otro boliviano. Es decir, y sobre todo con el paraíso de Estados Unidos, pues todos utilizan a México de paso temporal y otros se quedan en definitiva aquí. Entonces es ya un punto en donde obliga a los países a intervenir, porque no podemos permanecer ajenos. Se puede ser neutral, pero tiene que ser una neutralidad activa, no dar la espalda al pueblo venezolano. Yo en eso me parece que estoy en total desacuerdo con la conducta asumida por el gobierno, que de pronto saca la banderita de la doctrina Estrada y luego se mete hasta la cocina y luego vuelve a sacar la bandera. Entonces hay acciones Aunque en el caso contradictorias. de Argentina sí ha atacado directamente a Milei, ¿no? Sí, efectivamente, por eso digo, hay una actitud muy contradictoria desde un principio de este gobierno en todos los sentidos. Eh, pues yo no sé quién haya dicho más mentiras a lo largo de su gobierno, si Trump o López, pero los dos eh, no sé, seguimos esperando que la salud de México sea mejor que la de Dinamarca. ¿Cree usted que ante una situación en la que, por ejemplo, Nicolás Maduro termine juramentándose el 10 de enero sin que la comunidad internacional haga nada y frente a lo que está ocurriendo en México, este tipo de protestas se justifican? Digamos, es válido, se vale todo ahora con tal de defender la democracia para que no caigan todos los poderes en manos de una sola persona. Bueno, lo que pasa es que aquí en México, tradicionalmente todas las reformas o las modificaciones constitucionales o no, tenían un proceso de apertura y de discusión en las universidades o colegios de abogados. Y este régimen se ha caracterizado por actuar eh, a través de albazos, sorpresas, sin consultar a nadie y con la mayoría, con la certeza de que cuenta con la mayoría, han impuesto. Y entonces el presidente manda las iniciativas al Congreso y dice, y no le cambie ni un punto ni una coma. Y los otros son obedientes a pie juntillas. No le cambian ni un punto ni una coma. Esto obviamente ya llegó
al punto de decir ya basta. Y entonces estudiantes, sindicatos, trabajadores se han unido para estas manifestaciones. Digamos que el gobierno ha perdido la calle. La calle ha sido ganada no por la oposición, sino por la gente, por el pueblo, por la sociedad, porque ha sido el pueblo al cual se han unido algunas veces personajes políticos o partidos políticos, pero no han sido los que marcan la pauta. La pauta ha sido por organizaciones civiles, apolíticas inclusive, muchas de ellas. Esto nos habla del nivel de indignación que ha ido increciendo poco a poco a lo largo de estos 6 años. No sé si vayan a continuar, es posible. No sé hasta qué punto lleguen, pero de que hay inconformidad y coraje contra el gobierno existe. Ojalá la próxima presidenta tenga la mesura, la cordura y la sensibilidad de corregir y quitar lo que le sobra y ponerle lo que le falta a su gobierno. Ojalá, lo digo, pensando en el país que todos queremos y en nuestros paisanos e inclusive en la comunidad internacional, porque lo que menos quisiera ver es que México se convirtiera en Cuba, Venezuela o Nicaragua. No porque, no lo quiero decir en sentido peyorativo o despectivo para esas naciones, pero veo que nuestros líderes que aplauden mucho a Venezuela no tienen a ningún hijo estudiando en Venezuela, sus hijos están en Inglaterra, Estados Unidos o España. Y tampoco se van de vacaciones a Venezuela. Uno, el más famoso, el presidente del Senado, no sale de Las Vegas. Y otros, pues están en Estados Unidos también y toman sus vacaciones en Europa o Estados Unidos. O sea que tampoco hay congruencia en eso. ¿Mm? Bueno, con esta reflexión le doy las gracias a Ignacio Morales Lechuga, ex procurador de México, por habernos acompañado unos minutos acá en Pan Am Post para entender mejor todo lo que está ocurriendo con la aprobación de esta polémica reforma judicial del presidente López Obrador. Muchas gracias. A ustedes, encantado.